Lo hacemos como parte de nuestro deber, de lo que tu Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Gratitud, reconocimiento de que tú eres el Dios Todopoderoso, de que sin ti nada somos. Y por eso te hemos adorado y te adoraremos, Señor, con todo lo que somos. Gracias, Señor, por esta reunión en esta mañana, porque la única intención ha sido exaltarte a ti. La única intención es, Señor, poder vivir para ti. Gracias, Señor, gracias. Señor, y nos solidarizamos en esta hora con los cientos de miles y miles de hombres y mujeres que en los 4 cantos de Puerto Rico y de la tierra te adoran y reconocen que Jesucristo es el Señor. Gracias te damos, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo hará germinar tu palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, querido. La pregunta que siempre los cristianos y las cristianas nos hacemos es cómo nosotros y nosotras vamos a responder ante la realidad de lo que vivimos diariamente, ante las cosas de la vida cotidiana. Y obviamente siempre hay una estructura en nuestra mente y en lo que somos para responder, pues obviamente, a las cosas básicas. Pero las Escrituras nos invitan también a que, como dice el texto que vamos a dar lectura, utilizándolo para nuestra reflexión en esta mañana, las Escrituras nos invitan para que también podamos responder y dar testimonio de nuestra fe. Y en los días en que estamos viviendo, creo que la versatilidad de las Escrituras, la versatilidad de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa gracia, esa fe, nos permite contestar con adecuacidad, es decir, adecuadamente, ante las realidades que vemos, ante los issues que tenemos que enfrentarnos diariamente. Y obviamente la Escritura comienza esa perícopa, esa expresión de la Escritura que vamos a dar lectura, diciendo que no tengamos temor de lo que puede estar a nuestro alrededor, de las situaciones que podemos enfrentar, porque tenemos algo extraordinario en nuestro corazón y en nuestra mente que se llama la esperanza de vida, que es Cristo. Quiero invitarles a el texto que utilizaremos en esta mañana para nuestra reflexión en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y verso 16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y verso 16. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. La realidad de esta carta y la razón por la cual esta carta fue escrita es para dar aliento a los cristianos a principios de la era cristiana. Y el autor de esta epístola se va a esforzar por repetir, por enfatizar en aspectos fundamentales de la ética cristiana para que la iglesia pueda seguir hacia adelante su trayecto y seguir hacia adelante la misión y la visión para la cual fue creada. Hay unos aspectos extraordinarios dentro de la epístola de Primera de Pedro
que van a ser enfáticos, que van a ser fundamentales para que los cristianos y las cristianas del siglo XXI puedan no solamente sobrevivir, podamos, repito, llevar a finalidad la misión y la visión que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia del Señor. Y es fundamental que nosotros veamos algunos conceptos que dan a la vida de los cristianos y de las cristianas la capacidad para poder no solamente responder, como dice el texto bíblico, sino dar el testimonio real, aquello para lo cual fue enviado el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa realidad extraordinaria que solamente pueden disfrutar los cristianos, podamos nosotros compartirla. Es decir, el testimonio, la realidad de usted como testigo de Cristo, se haga patente, se haga realidad en tu vida cotidiana y en la mía. Por lo tanto, la esperanza juega un papel importante dentro de ese testimonio como cristianos y como cristianas. Obviamente, todos estos conceptos, cuando los trazamos a través de la Escritura, adquieren en algunas ocasiones unas dimensiones que no son las que estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad. Y obviamente, la visión cristiana y lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, cuando nosotros vamos a las Escrituras y hacemos ese junte extraordinario de lo que ya el Espíritu Santo ha puesto y cómo el Espíritu Santo nos dirige a través de su palabra, produce entonces, repito, ese testimonio extraordinario de Cristo en nosotros. Y obviamente revelamos al mundo lo que es Cristo en la vida de los hombres y las mujeres que le han confesado como su Salvador. Por lo tanto, necesitamos reafirmar este concepto que es fruto de la gracia de Dios en nosotros. En segundo lugar, hay que apuntalar que tenemos herramientas para enfrentarnos a un mundo desesperado y desesperanzado. Discúlpenme. Repito, tenemos que apuntalar que hay herramientas que están en nosotros para enfrentarnos a un mundo desesperado y desamparado, que no tiene esperanza. Y obviamente, al reafirmar estos conceptos que están contenidos en las Sagradas Escrituras, podemos afirmar nuestras prioridades, fortaleciendo nuestra fe y nuestras emociones. Sin esperanza no puede un pueblo producir toda la voluntad extraordinaria que Dios tiene para con nosotros. Así que el autor de Primera de Pedro traduce esperanza como algo que está vivo. En Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3, el autor expresa de la siguiente manera: alabado sea nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y obviamente, si es viva, eso quiere decir que tiene connotaciones en todo lo que nosotros somos y hacemos. Y permítanme aclararles las tres razones principales para esta reflexión que acabo de leerles. Y es que queremos muchas veces traducir la esperanza y producir energías y fuerzas para combatir lo que entendemos que no está correcto, o para afirmar lo que entendemos que es correcto, o inclusive, como decíamos nosotros el domingo pasado, hablando sobre el Espíritu Santo, esa fuerza extraordinaria, creativa que producen los cristianos y las cristianas, no puede ser manifestada si no está la esperanza claramente definida en nuestra vida.
Y ya mismito vamos a ver cómo la Escritura define esperanza. Porque, 2 puntos. Nos encanta definir esperanza como chavos en el banco. Nos encanta definir esperanza que la agenda que tengo para el 2013 ya casi la tengo a chocar al otro lado. Nos encanta definir esperanza que los planes de negocios, óigame, me he llevado por el medio a todo el mundo en el nombre del Señor. Porque yo soy un hijo de Dios y una hija de Dios. Así que ese término de esperanza como que se diluye en el camino, y cuando nosotros vamos buscando los preceptos teológicos, los preceptos que están contenidos en la Sagrada Escritura, óigame, se alejan totalmente, diametralmente, y como resultado no se produce la esperanza, no la esperanza de que me llegue el cheque, el reintegro ese que no ha llegado. No la esperanza esa, no la esperanza de que la noticia que me dieron que no es positiva cambie en forma mágica, sino la esperanza contenida en la voluntad extraordinaria y en el corazón de Dios, que entonces produce en nosotros la capacidad para hacer la buena voluntad de Dios. Mientras nosotros los cristianos en la iglesia sigamos jugando con los conceptos de esperanza y utilizando lo que el pastor Sullivan el domingo pasado dijo en varias ocasiones, una teología light, un cristianismo light, sin compromiso y sin permitir que el Espíritu Santo nos redarguya y nos sacuda de vez en cuando y nos enfrente a las realidades sociales, políticas, económicas que vivimos. Y ahora voy a usar la palabra con toda intención y alevosía, con esperanza, y no diluyendo en esa teología light en unas respuestas que suenan bien al oído, que suenan bien al bolsillo, que suenan bien a los problemas que tenemos cotidianamente, pero en ningún momento responden a la voluntad soberana y al plan de Dios para contigo y para conmigo. Así que, revisando los conceptos teológicos, y doy énfasis a esto, querido, porque si la iglesia no repite, si la iglesia no vuelve a revisar los conceptos que le han dado vida, que le han dado la estabilidad y la capacidad para propagar el evangelio, las buenas nuevas, y tergiversamos esa esperanza en conceptos posmodernistas, pues obviamente tendremos graves problemas cuando tengamos que dar respuesta de nuestra fe y cuando tengamos que defender nuestros postulados, porque entonces vamos a decir y vamos a entender que nuestra fe se está tambaleando o que nuestra fe no tiene los suficientes elementos para responder al siglo XXI y se quedó marginada en el siglo XX. Así que la esperanza, ese concepto extraordinario, es fundamental como fruto de la gracia. Y usted y yo como cristianos lo podemos afirmar día a día en nuestra fe, en nuestra alabanza, en nuestra relación única e íntima con Dios por medio del Espíritu Santo. Y un elemento fundamental que tenemos que entender para partir de la premisa de que hay esperanza en nosotros es que el autor de esta esperanza es el Dios que te ama, es el Dios que me ama, es el Dios que tiene todo bajo control y que por medio del Espíritu Santo ha depositado esa gracia en ti para que en ti puedas esperar no solamente las cosas positivas que ocurran debido a la acción tuya como cristiano, sino esperar con paciencia y entendiendo su misericordia que lo que Dios tiene para ti
siempre es mejor. Miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 15 y verso 13. La Escritura dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto en ti la capacidad para tener esperanza. Ha puesto en ti para mantener una sonrisa en medio de las situaciones difíciles. Tenemos un querido hermano en la iglesia en Manatí que ha pasado por situaciones muy difíciles en estos días. Y el martes, mientras conversaba con él y su esposa en el hospital, vino a mi corazón la alegría de que aunque está bien enfermo, pero lo que manifestó por sus labios era una paz y una tranquilidad extraordinaria, una esperanza. Sí. En medio de las circunstancias, pastor, aquí estamos. Y cuando llegamos al estudio bíblico en la noche, los hermanos me preguntaron, pastor, ¿cómo sigue acá? Y yo, pues en medio de las circunstancias, si algo me fortaleció a mí verlo, es la manifestación que hay en él, en medio de su enfermedad, de la paz, de la tranquilidad y de que él va a seguir los tratamientos médicos. El poder del Espíritu Santo en nosotros produce la capacidad para alegrarnos en las circunstancias más difíciles. Nota aclaratoria: esto no es una dicotomía de la personalidad, ni es una incongruencia. ¿Cómo me voy a alegrar cuando me dan malas noticias? ¿Cómo me voy a alegrar cuando las situaciones no están fáciles? ¿Cómo me voy a alegrar, pastor, cuando los chavos no me dan? La esperanza que Dios ha depositado en nuestro corazón es superior a eso. Lo que vive en nosotros, el Espíritu Santo, la relación que debemos concebir, que debemos cultivar con el Espíritu Santo, produce en nosotros la capacidad para que nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente rebosen de esperanza y podamos dar una contestación ante las situaciones difíciles de la vida. Óigame, no es que vayamos a las situaciones difíciles de la vida con una sonrisa en los labios, es que vayamos con la capacidad para enfrentarnos a ella y darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Es que si negamos y asumimos otra actitud, negamos al Dios de la vida que está en nosotros. Entonces Dios no está contigo. Entonces andas solo y sola en la vida. Estás negando un supuesto fundamental del cristianismo. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es que la Escritura y el Espíritu Santo en los cristianos y en las cristianas que permiten que Él haga con ellos como Él quiera, hace unas mezcolanzas, unas mezclas extraordinarias. Y como dice el Tesalonicense, podemos nosotros estar en esperanza y podemos llorar con esperanza. La esperanza no niega la realidad humana. La esperanza afirma tu humanidad, porque el Espíritu Santo afirma lo que tú eres. Eres una hija y un hijo de Dios para su gloria y para su honra. Colosenses 1:27 define la esperanza como Cristo en nosotros. Cristo está en nosotros. No son los problemas los que están en nosotros, es Cristo en nosotros. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la riqueza de este misterio que entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Voy a dar rewind un poquito más rápido para llegar a principio, a cuando comencé el sermón. Hay muchas caras serias cuando comencé el sermón. Si nosotros queremos responder a las situaciones que estamos viviendo, vamos a decirlo,
¿Cómo los cristianos van a responder ante la propuesta de la famosa ley 238? ¿Ah? ¿Cómo vamos a responder ante eso? ¿Cómo vamos a responder ante las situaciones económicas reales que estamos viviendo? ¿Cómo?